Sí. Mira, nos enfrentamos, gobernador, a un dilema que planteaba de manera muy clara hoy Enrique Quintana en El Financiero, director general del Financiero. Decía, o confinamos en serio con los graves riesgos económicos que ello implica, o abrimos la economía, hacemos como que la pandemia no es tan grave y vamos a enfrentar una crisis sanitaria con decenas de miles de muertos más. ¿Qué piensa el gobernador de Chihuahua? O cerramos o abrimos con los riesgos que cada una de estas opciones implica. Bueno, yo creo realmente que regresar las restricciones como se plantearon durante el mes de abril, de mayo, va a ser muy complicado y muy difícil, Pablo. La gente está muy cansada, no se puede mantener permanentemente confinada a las personas y no podemos mantener la economía cerrada de manera permanente. Lo que tenemos que hacer es un gran relanzamiento de la jornada de sana distancia, que ha tenido diversas etapas, que ha tenido incluso errores narrativos muy delicados, muy graves. Debo decir incluso que el proceso de reapertura gradual o paulatino de actividades económicas, sociales, laborales, culturales, recreativas, se anunció como el fin de la jornada de sana distancia, cuando en realidad lo que se iniciaba era una verdadera jornada para mantener una serie de medidas, tanto de higiene personal, de orientación, de educación, que solamente van a poder compensar o van a poder mitigar la creciente movilidad y la creciente presencia de personas en la calle. Tenemos que reconvocar a la sociedad a un esfuerzo de mucha disciplina, de mucha conciencia, de mucha solidaridad. Y es muy importante que los actores políticos generen una correcta narrativa, no solo a través del uso de las palabras, sino de lo que Julio Frenk muy bien ha señalado a través de las conductas personales. Por ejemplo, el uso de cubrebocas, Pablo, como un elemento esencial, indispensable, insustituible para combatir los niveles de transmisión, la velocidad de la transmisión. El higiene personal permanente, esta medida tan simple pero tan trascendente como lo es el lavarse las manos con agua y con jabón varias veces al día, tiene en ello un sentido estratégico fundamental para bajar las formas de diseminación del virus. Entonces, lo que tenemos que relanzar, y esto fue parte de lo que acordamos el día de ayer, varios de los gobernadores que formamos parte de la Alianza Federalista por México, relanzar una campaña de concientización, de responsabilidad, corresponsabilidad social, para generar una auténtica sana distancia, medidas de cumplimiento, seguimiento de controles sanitarios, por supuesto de sanitización de espacios, medidas de mucho control y vigilancia en materia de transporte público, de espacios comunes y, por supuesto, el incremento considerable del número de pruebas para una detección oportuna, un seguimiento epidemiológico adecuado, una vigilancia epidemiológica adecuada, no solamente con relación a los casos sospechosos, sino también al seguimiento de la línea de contacto por diversas fuentes, no solo por la vía de las pruebas moleculares, sino también por las pruebas rápidas, por las plataformas digitales, por la coordinación con laboratorios privados, con acuerdos o convenios con la industria. Es todo lo que tenemos que hacer, porque volver a cerrar todo, pues es generar en el país realmente un impacto
en una economía que ya está seriamente afectada, Pablo. Gobernador Corral, obviamente la pandemia provocará una fuerte caída económica en ingresos propios de su estado, en participaciones, ya lo han anunciado. ¿Qué puede hacer, qué tanto puede hacer un gobernador estatal para sostener, ayudar a sostener el empleo, las cadenas productivas y que sigan vivas las empresas? ¿Qué puede hacer? ¿Qué tanto está en sus manos? En Chihuahua, por ejemplo. Bueno, yo quiero decir que la organización México Evalúa ha hecho un trabajo muy interesante que todos los que nos escuchan podrían consultar de manera directa en su propia página, comparando lo que las distintas entidades federativas hemos hecho para enfrentar la pandemia en esta doble crisis, la sanitaria y la económica. Este estudio ha destacado a Chihuahua como la entidad que con recursos propios, no de convenios con recursos federales o utilizando fondos federales, sino con recursos propios, ha enfrentado con el mayor monto de inversión esta doble crisis. Hemos destinado 3,462.9 millones de pesos a un programa emergente, le hemos llamado, de protección a la salud, al empleo y al ingreso familiar, que tiene distintos componentes. Obviamente, el monto más importante de este programa, de este plan emergente, es el programa alimentario. Es el de mayor monto, estamos hablando de 786 millones de pesos. Ya te había comentado de una reorientación de recursos que tuvimos que hacer para destinar casi 600 millones de pesos al fortalecimiento de las capacidades de salud. Pero tenemos también un plan emergente de ocupación temporal a través de distintas modalidades. Es un programa que tiene 160 millones de pesos. Tenemos un programa que establece distintos tipos de apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas, créditos, subsidios, obviamente toda la reestructura que hemos hecho de créditos que el gobierno del estado a través de sus fideicomisos ha prestado, y un tema que es muy importante en el caso de nuestra entidad es que también destinamos un fondo de apoyo al sector turístico por 72.8 millones de pesos. El programa MIPYMES, el de apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas, tiene un monto de 260 millones de pesos. Y luego, Pablo, establecimos un programa de estímulos fiscales por 436.8 millones de pesos. Estamos hablando de distintas formas y proporciones de descuento al impuesto sobre nómina. A las empresas mayores que tienen más de 100 empleados no les pudimos hacer condonaciones o descuentos, pero sí les dimos un diferimiento en el cumplimiento de esta obligación fiscal. Y obviamente, pues hemos hecho un esfuerzo de austeridad, de racionalización del gasto. Por ejemplo, yo tuve que operar una reducción al gasto operativo del gobierno de Chihuahua alrededor de 800 millones de pesos. Reorientamos recursos por 1,200 millones de pesos y de un programa de inversión que venimos desarrollando en el Estado desde el 2019 al 2021, que es un monto de cerca de 18,000 millones de pesos, hemos tenido que cancelar obras no prioritarias del plan estatal de inversión por 740 millones. O sea, ha sido un esfuerzo de reorientación, reorganización, de apretarnos el cinturón, de austeridad y obviamente de reorientación del gasto. Nosotros tampoco tenemos la oportunidad que tienen otras entidades de conseguir inversiones federales en nuestra entidad. Es poca la inversión federal que hay en el estado de Chihuahua. Yo sí creo que este es un tema fundamental en la vida del país, que no debe depender de la buena o mala relación que un gobernador tenga con el presidente
o si se está de acuerdo con el presidente o no para generar los recursos que necesitan los estados. Yo creo que esta pandemia ha puesto de nueva cuenta de manifiesto uno de los grandes desafíos que tiene el Estado mexicano en su conjunto, y es un nuevo pacto fiscal, un nuevo acuerdo de coordinación fiscal, porque el que tenemos claramente no solo es inequitativo, es injusto, porque no le regresa a las entidades los recursos que éstas le generan. Hay entidades que estamos haciendo en medio de esta pandemia un enorme esfuerzo, estamos manteniendo el ritmo de nuestro desarrollo económico. Por ejemplo, en el reciente informe que dio el Seguro Social, Pablo, sobre la pérdida de empleos durante el mes de junio, los 83,300 empleos que se perdieron en junio, yo te quiero decir que Chihuahua es uno de los 6 estados en donde no solamente no se perdieron, ya empezamos a crear nuevos empleos, a recuperar empleos en plena pandemia. De hecho, Chihuahua es el segundo lugar después del estado de Baja California, luego sigue Chihuahua, sigue Baja California Sur, Nayarit, Quintana Roo, el Estado de México. Mientras que todos los demás estados del país están todavía perdiendo lamentablemente empleos. Este es un estado que tuvo un crecimiento económico el año pasado en tercer lugar en el país, después de Tlaxcala y de Colima, que son dos economías mucho más modestas que la nuestra. Y mira, ahora en esta pandemia, las primeras 2 inversiones extranjeras que se han anunciado a la entrada en vigor del TEMEC han tenido como destino Chihuahua, la que anunció BRP en Ciudad Juárez con la creación de más de 1,000 empleos, la que acaba de anunciar Safran en materia aeroespacial con la generación de cerca de 800 empleos, y la primera expansión a la entrada en vigor del TEMEC también de una inversión en Chihuahua que se anuncia en el país, la de Flex, con más de 1,000 nuevas plazas de trabajo. Este esfuerzo de coordinación, de asociación, de sinergia entre el gobierno del Estado, la inversión, la academia, por supuesto, el sector social, gremial, sindical, no se ve luego reflejado en las participaciones o aportaciones. Por eso yo creo que este es uno de los temas indiscutibles que no puede estar dependiendo de la regla de las favoritas del rey, en el sentido de que se puede privilegiar a unos y a otros no. Necesitamos un nuevo acuerdo fiscal que modifique la fórmula general de participaciones, que data desde los 70, pues, y fue un impulso del presidente López Portillo. Está desfasada. Necesitamos convocar a una reforma de carácter integral. Efectivamente, considero que no solo debe de ser fiscal, sino que debe ser también hacendaria, esto es con corresponsabilidad. Y en ese sentido es que tenemos que colocar ese tema. Sin embargo, y a pesar de esas limitaciones, pues te puedo decir que nosotros nos sentimos muy orgullosos de poder hacer un esfuerzo extraordinario de esta magnitud, 3,462 millones de pesos de recursos del estado de Chihuahua. Obviamente, si sumáramos también los fondos de financiamiento con los que concurrimos con algunas dependencias del gobierno de la República, como NAFIN o Bancomex o otras dependencias, podríamos aumentar. Pero ahora me refiero solo al esfuerzo de los recursos propios con los que Chihuahua ha enfrentado esta doble crisis, Pablo. Gobernador Corral, creo que usted tiene un punto de vista, lo acaban sin mencionarlo, pues, pero señalar de este grupo de gobernadores, etcétera. Yo quiero insistirle en la pregunta. La unidad nacional, esta gran convocatoria, este ejemplo para que nos unamos ante la enorme crisis
sanitaria y económica y social que tenemos encima. ¿Cuáles deben ser las condiciones, gobernador? Gobernador de Chihuahua. Muy bien. Yo quiero señalar que mientras en otros países del mundo la pandemia fue la ocasión para convocar realmente no solo a un esfuerzo de unidad nacional, sino de reconciliación, de diálogo, de trabajo conjunto. Acá en México se vio como anillo al dedo para afianzar el proyecto ideológico y político del gobierno de la República, y ese es uno de los principales errores. No solamente el manejo de la economía, que va a causarnos todavía mayores daños y consecuencias a la nación. Yo creo que uno de los principales errores políticos que va a costar mucho en los siguientes años a nuestro país es el precisamente tomar esta doble crisis sanitaria para atizar las diferencias, para polarizar, para promover el encono, la descalificación, ya no solo a los críticos más persistentes a lo que una democracia tiene derecho y debemos saber defender, sino a distintos sectores sociales, incluidos un grupo de gobernadores que no coincidimos con el manejo que se ha tenido de la crisis económica. Incluso así se ha visto como un grupo de presión. Hubo incluso una intentona ahí de meternos en esta interpretación de que el que critica o difiere busca la desestabilización del gobierno o busca generar al gobierno un derrocamiento. En una deriva autoritaria como la que se está viviendo, no es de sorprendernos que cualquier esfuerzo crítico se pueda traducir o interpretar como un esfuerzo de desestabilización. Precisamente porque en la polarización que se ha fomentado, en este encono que se ha impulsado, cualquier diferencia tiene ya la connotación de un enfrentamiento o de un proyecto de desestabilización. Y esto es lo más delicado que ha pasado en estos meses. Esa es una de mis grandes preocupaciones, porque efectivamente debió haber sido la ocasión para que el presidente de la República hubiera convocado a todos los gobernadores a un esfuerzo nacional coordinado para ir juntos en distintos programas, proyectos de recuperación económica. Ni los padrones de beneficiarios de algunos créditos que ha dado el gobierno federal nos quieren compartir para no duplicar el esfuerzo de apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, sí es de lamentar y no es criticable que los gobernadores nos organicemos en una alianza federalista. Lo hacemos quienes tenemos la convicción de que la unidad nacional se puede construir también desde las entidades federativas y que los gobernadores podemos ser los promotores de esa unidad nacional. Si el presidente de la República no asume ese papel o quiere jugar ese rol, hay que hacerlo los gobernadores, y es lo que estamos haciendo, coordinándonos ¿en qué? En estrategias para enfrentar la pandemia, en intercambio de información muy importante, en el intercambio de experiencias. Estamos generando incluso mecanismos propios, los gobernadores de la Alianza Federalista, para sustituir o suplir los programas de promoción económica que en el gobierno de la República desaparecieron. Ayer acabamos de crear en la Alianza Federalista una agencia internacional de promoción y atracción de la inversión extranjera ante la falta de ProMéxico, en un esfuerzo conjunto para poder promover a nuestros estados. Entonces, no es lo ideal que lo tengamos que hacer un grupo de gobernadores. Lo ideal es que se hubiera convocado desde el centro del país. Y luego, efectivamente, ayer, Pablo, el presidente de la República dijo que estaba de acuerdo en un debate, en iniciar una discusión,
no que la autorizara, porque nomás eso nos faltaba, que ahora también se nos permita debatir tal o cual tema. Lo que digo es que ese debate, que efectivamente, como bien lo dice Miguel Barbosa, mi colega gobernador de Puebla, es una discusión que data de mucho tiempo atrás, pero que ha venido teniendo una evolución hacia lo peor. En lugar de ser correctiva la discusión y el debate, se han venido reproduciendo las inequidades, particularmente de la reforma del 2007, que generó criterios muy desventajosos en la redistribución de lo que es la bolsa federal participable en la parte del 20% entidades federativas. Yo creo que una reforma de carácter fiscal efectivamente va a ser materia de discusión del próximo Congreso, pero si alguien la puede impulsar somos los gobernadores. Hoy el tema fundamental y más importante, sin duda, es la atención de la salud. Coincido con mis dos colegas gobernadores, con Alejandro y con Miguel. Esta es la prioridad de prioridades, salud y salvar vidas, pero luego habremos de encargarnos, al menos en mi punto de vista, hablo solo por mí, de la corrección del rumbo político del país y de colocar en la elección del año que entra, en la elección del 2021, el tema del federalismo como un dato fundamental sin el cual el desarrollo económico y desarrollo regional no será posible sin una mejor y más justa redistribución de los ingresos fiscales en el país y obviamente con compromisos y reglas a los estados de aumentar sus ingresos propios, de transparencia, de rendición de cuentas, de combate a la corrupción y a la impunidad, de crecimiento económico, de inversión pública. Creo que todas estas son criterios que debieran incorporarse. Entonces, yo creo que está todavía a tiempo, así lo digo, el presidente López Obrador, de retomar ese liderazgo político que urge en este momento en el país y convocar un gran esfuerzo coordinado para que no tengamos que ser gobernadores de distintas regiones los que nos estemos organizando para enfrentar esta doble crisis. Pues muy amable. Les aprecio muchísimo su tiempo. A los tres están dedicados a sus estados. Javier Corral, lo mejor para Chihuahua y para su gobernador. Muchas gracias por estar aquí en este foro virtual del Financiero. Lo mismo, gobernador Barbosa, lo mejor para Puebla, para su gestión, y gobernador Murat, a Oaxaca, a los oaxaqueños y a usted. Muy amables, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias también a Huawei que permitió este enlace y les reitero el agradecimiento del Financiero por su enriquecedora aportación al diálogo y al entendimiento y al discernimiento de los problemas nacionales. Muchas gracias, gobernadores.